el entendimiento de quién es nuestro Señor. Seguimos estudiando la obra perfecta de Cristo. Esto está más largo que Rambo, tiene más partes que Terminator, esto ya tiene 6 partes ya, y todavía nos faltan algunas cosas que estudiar, pero ya hemos avanzado cronológicamente, hemos visto el pasado, el presente, y ahorita vamos para el futuro. Y precisamente queremos estudiar la obra futura de Cristo. Cuando estuvimos leyendo al principio de esta transmisión, leíamos acerca de Pedro diciendo: tú eres el Cristo, o tú eres el Mesías, que fue las palabras que Pedro dijo, ¿no? Tú eres el Mesías, el Mesías. Esa palabra Mesías es conocida en el mundo occidental, o sea, por nosotros aquí, solo a través de la historia de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Era una idea tan ajena a la cultura occidental, incluso a la cultura occidental cercana, porque para los griegos y para los romanos, para la cultura grecorromana, no existía una palabra que tradujese con precisión la idea de Mesías, porque Mesías significa ungido de Jehová, ¿no? Ungido de Jehová. Y era una práctica muy propia de los judíos, una práctica que incluso en el mundo greco-romano no existía, y era muy difícil encontrar una palabra para traducir ese término Mesías, porque no existía culturalmente. Entonces se utilizó el término Cristos, que Cristo viene de la palabra Crestos, que significa engrasar, y era que los soldados romanos, cuando iban a la batalla, engrasaban sus herramientas y engrasaban sus corazas de cuero para que fueran flexibles, para poder moverse en la batalla. Eso era, digamos, lo que sucedía, y era lo que, digamos, por la manera en que ellos encontraron una palabra que se pareciese, ¿no? Entonces no había el término ungir, y tradujeron por Cristos, con esa raíz que significa engrasar. Ahora, el término Mesías implica más que el hecho de ser untado con aceite, ¿no? Porque por eso buscaron la palabra Crestos o la palabra Cristos para traducir Mesías, porque dijeron, bueno, es echarle aceite a alguien encima, pues digamos que es lo mismo que hacemos con las herramientas, y por eso tradujeron así. Pero es que va más allá, la palabra Mesías es más profunda, porque la palabra Mesías implica consagración. No es solamente el acto de que le derramen aceite encima, como hoy en día hacen y quieren ungir todo, las casas, los carros, el gato, el perro y todo en algunas iglesias. No es esa la idea. Es que la idea del ungimiento, y del ungimiento que se hacía en ese entonces, de donde viene la idea de Mesías, del ungido de Jehová, implica consagración. Es alguien separado para Dios con 3 propósitos específicos, porque solamente se ungían 3 cosas en el Antiguo Testamento. Eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Era con el propósito de que esa persona que fuera ungida fuera una de esas 3, o profeta, o sacerdote, o rey. En el caso del Mesías, del ungido de Jehová, ¿no? Ciertamente es profeta, ¿no? Jesús de alguna manera cumple esa posición de profeta. Decía que era profeta, sacerdote o rey, era lo que podía ser esta persona ungida. Y en el caso de Jesucristo es profeta, sacerdote y es rey. Las 3 cosas son cumplidas. Y el aspecto de ser profeta, pues en Deuteronomio 18, versículos 18 y 19, dice, no, ahí no está. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y eso lo cumplió Jesucristo. Jesucristo vino, y todo lo que decía, él dijo, no, yo no lo estoy diciendo lo que me mandó mi Padre. Él fue el que me dijo que dijera estas cosas. Y entonces cumplió ese término, o ese papel de ser profeta, de hablar en lugar de Dios, y el mensaje que él trajo, pues cualquiera que no lo escucha, pues Dios le pedirá cuentas. Eso se cumplió perfectamente. En cuanto a su función como sumo sacerdote, ya hemos hablado de ella, y hemos hablado de que es un sacerdocio especial, un sacerdocio eterno, conforme al orden de Melquisedec, y un sacerdocio que hizo expiación una vez y para siempre por nuestros pecados, no ofreciendo sangre de machos cabríos, sino ofreciendo su propia sangre delante, no del lugar santísimo terrenal, sino del lugar santísimo celestial, es decir, en la presencia de Dios, presentando su propia sangre como expiación por nuestros pecados. Eso ya lo leímos, la vez pasada lo estudiamos, pero si alguna cosa, pues está en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6, o en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y en cuanto a su papel como rey, que es, digamos, las 3 funciones de esa unción, de ser un Mesías, que significa ser ungido de Jehová, su función como rey
pues sí nos queda algo incompleta, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es algo que no se le ha dado cumplimiento completo. Esa es la razón, como Jesús nunca fue rey de los judíos, rey como digamos, como lo fue el rey David específicamente, o como lo fue Salomón, no fue un rey así. Entonces, los judíos niegan que Jesucristo pueda ser el Mesías precisamente porque no cumplió ese papel de rey que le estaba preparado por las profecías mesiánicas. Entonces es allí donde debemos comprender, donde los judíos nos comprenden y nosotros debemos comprender como cristianos, que el papel de Cristo o la obra perfecta de Cristo tiene un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro. Y que dentro de los marcos del aspecto futuro está el cumplimiento de ese papel de Jesucristo como un rey literal, no un asunto figurado, sino un asunto literal, como un rey, un gobernador de las tierras de Jacob o de la nación de Jacob, o sea, de Israel como tal, y no solamente de Israel, sino de todas las naciones de la tierra. Porque, digamos, en esa etapa futura se cumplirán las profecías acerca del establecimiento del reino terrenal de Jesucristo. Ahora, precisamente, que es el tema ahí, ¿no? El creyente puede ver la perfección de la obra futura de Cristo. Las profecías sobre el reinado justo del Mesías abundan mucho en los escritos del Antiguo Testamento, en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Dios hizo un pacto con David, le prometió a él que un descendiente suyo se sentaría en su trono para siempre. Vamos a pasar ahí y vamos a mirar, ahí está la forma del ungido, ¿no? Como se ungía a alguien, tenemos una figurita como para entender, pero vemos esta profecía en 2 de Samuel 7:16, donde está la promesa. Bueno, ahí en todo el marco se está hablando de una profecía, pero este versículo es importante donde le dice: será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta profecía en todo su marco, o sea, no solamente el versículo 16, sino todos los versículos que le rodean, pues nos está hablando de una profecía de doble cumplimiento. En parte nos habla de Salomón como constructor del templo en un periodo de paz que se disfrutaría cuando él gobernó, pero además prometía un rey eterno, descendiente de David, que gobernaría sobre Israel y sobre todas las naciones gentiles, dando cumplimiento a la profecía también abrahámica o al pacto abrahámico que se hizo con Abraham, donde le prometió que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, ejemplo de esa profecía en cuanto a un rey eterno que gobernaría sobre todas las naciones también lo encontramos en el libro de los Salmos, el capítulo 2, los versículos 6 al 9. Allí nos dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Todas las profecías del Antiguo Testamento nos hablan sobre un gobierno de Cristo, pero no un gobierno figurado, sino un gobierno literal, un gobierno sobre las naciones, un gobierno sobre las costas, un gobierno sobre los confines de la tierra, un gobierno donde suprimiría el intento de los reyes de la tierra de rebelarse contra la voluntad de Dios, los doblegaría de manera física y los quebrantaría, como dice ahí, con vara de hierro, como vasija de alfarero. Serían desmenuzados los intentos de las naciones terrenales por rebelarse contra Dios. Y eso es importante porque no se ha dado, no se ha cumplido. O sea, Jesús no gobierna físicamente sobre Israel en este momento, no está sentado en el trono de David, ni gobierna sobre las demás naciones de la tierra. Eso es una cosa que tenemos que entender hoy, que no podemos forzar la interpretación y empezar a decir que ya el gobierno de Cristo ya está hecho. Eso no es verdad, eso es forzar la interpretación bíblica. Ahora, la promesa del establecimiento del gobierno terrenal es completamente firme y sin importar cuántas veces haya pecado Israel, ese propósito de Dios de establecer un hijo de David, un descendiente de David como rey físico sobre Israel, está vigente y está por cumplirse. Y eso es algo importante. Dice que alguien escribió que no puede escuchar. Entonces, si es así, que reporten por medio del chat quienes no pueden escuchar para ver si es un problema de la persona que escribió o si son todos que no pueden escuchar para poder
nosotros arreglar desde aquí si hay algo que podamos hacer. Muy bien, entonces sigo yo aquí con lo mío y ahí con John sigue en sus problemas técnicos como siempre. Pero ahí vamos a mirar. Entonces les decía yo que el propósito de Dios pues es firme y no va a cambiar. Dios va a mantener ese propósito, digamos, de cumplir un reino terrenal de un descendiente de David sobre la tierra. Y nos dice Jeremías, capítulo 33, versículos 19 al 21, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Entonces, hay una corriente teológica que dice que no, que ya Dios no va a cumplir eso, que eso es una figura y que ya el reino es Dios gobernando en nuestros corazones, y ciertamente es importante que Dios gobierne en nuestros corazones, pero ellos dicen que ya un reino terrenal de Cristo no va a haber porque Israel falló, y como Israel falló, Dios no va a cumplir su parte del pacto, porque ya Israel falló su parte y Dios no tiene por qué cumplir su parte. Pero este versículo nos vuelve y nos encasilla mentalmente y dice, vean, no es posible, porque Dios no permite que ese pacto quede invalidado. El pacto que Dios ha hecho con David con respecto a sentar un descendiente suyo sobre el trono físico de Israel, sobre todo el pueblo judío, entonces es una realidad que no se puede cambiar, es una cosa que no se puede invalidar, que las fallas de Israel, los pecados de Israel no invalidan el pacto de Jehová. Ahora, empecemos a enfocarnos, porque esto es el contexto que nos da la idea de lo que estamos estudiando, ¿no? Empecemos a enfocarnos porque cuando Jesucristo viene a este mundo, cuando Jesucristo entra a este mundo, entonces se explica que ese pacto que Dios había hecho con David de poner un rey sobre Israel, es Jesucristo, el descendiente de David, que cumplirá con ese pacto. Eso está en Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33, donde se dice, le dice a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, allí está la promesa de que el Señor Jesucristo es el descendiente de David, que se sentará en el trono de David, y su reino no terminará, porque para que un rey termine su reino, debe ser depuesto por muerte, ¿verdad? El rey muere y lo reemplaza otro. Pero como este rey no muere porque es un rey eterno, Jesucristo transformado, Jesucristo como Dios, se sentará entonces en el trono físico y gobernará sobre Jacob para siempre. Esta promesa es importante que la entendamos, porque eso no se ha cumplido. Eso no se ha cumplido. Ahora, cuando Jesús vino como rey, sí, pero como un rey para cumplir esta primera parte. Aquí se le presenta como el rey que se sentaría en el trono para siempre. Cuando entra a Jerusalén sentado en un pollino, ¿no? Que eso está en Marcos 11, versículos 1 al 11, ahí se le da cumplimiento a la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde se dice, ¿verdad?, que el rey entraría a Jerusalén, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa promesa está en Zacarías capítulo 9, versículo 9, y se cumple con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, en lo que tradicionalmente la Iglesia Católica celebra como el Domingo de Ramos, pero que fue un evento que ocurrió realmente en el marco de la semana previa a la Pascua en Jerusalén, donde Jesús entró y Jerusalén se volcó a recibirle como el rey que habría de gobernar, porque cumpliendo esa profecía en Zacarías 9:9. También tenemos que como rey fue desechado, porque en Mateo 15, versículos 12 y 13, tenemos... Vamos a esperar ahí que el vecino pase, que tiene música. Voy a cerrar un momentico la ventana, se enteren ahí. Antes que se nos pegue la bailada. Bueno, entonces volvemos acá, y les decía yo que entonces, como rey, entró a Jerusalén. Como rey fue desechado porque cuando los iban a crucificar preguntaron, ¿qué quieren que haga con con el rey de los judíos? Y el pueblo gritó, crucifícale.
Y también cuando le crucificaron, lo identificaron, ¿verdad?, con un letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Entonces ahí entra como judío, pero cumpliendo esa parábola de las minas, donde el rey va a reclamar un reino y todos los que vivían con él mandan mensajeros diciendo no queremos que éste gobierne sobre nosotros. De esa manera, el pueblo de Israel rechaza a ese rey enviado por Dios. Pero eso no quiere decir que el rey no vaya a reclamar su reino o no vaya a reclamar su trono, ¿verdad? En la primera venida, Jesucristo no llegó a gobernar Israel, no doblegó a los gobiernos gentiles, no se sentó en el trono de David. Entonces, ese evento es un evento posterior al padecimiento y a la muerte en la cruz, es un evento futuro. Eso es algo que los profetas del Antiguo Testamento no entendían, que primero eran los sufrimientos del Mesías y posterior a los sufrimientos las glorias del Mesías. O sea, el Mesías primero no iba a gobernar y luego iba a morir, sino que primero iba a morir y luego iba a gobernar. Como eso no entra en la lógica humana, porque para una vida humana eso no tiene sentido, porque para eso tendría que haber resucitado, precisamente lo que no entendían era que el Mesías primero iba a morir por los pecados de los hombres, iba a resucitar y posteriormente iba a ser glorificado y a venir a reclamar su reino terrenal. Ese es el orden de los eventos. Es más, en Isaías 53:10 y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, está descrito ese orden. Por ejemplo, en Primera de Pedro nos dice que los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, primero los sufrimientos y luego las glorias. Y lo mismo pasa en Isaías 53:10. Se describe que él primero entregaría su vida por los pecados de muchos y después vería linaje o después vería su reino. Es la idea allí. Entonces, primero son los sufrimientos y luego las glorias. Eso no lo entendía el judío y por eso el judío rechaza que Jesucristo pueda ser el Mesías. Ahora, para que Jesús pueda gobernar sobre esta tierra se tiene que dar un evento crucial, fundamental, y es que para que Jesús para que Jesús gobierne sobre la tierra, primero tiene que regresar a la tierra. Ese es el primer evento futuro y es el primer evento escatológico que estamos esperando, el regreso triunfal de Cristo a la tierra. Es el primer evento que se tiene que dar, la promesa del regreso de Cristo. Ahora, esa promesa, vamos a pasar allí un momentico a la diapositiva. Entonces, la perfección de la obra del regreso de Cristo es lo que vamos a ver hoy. ¿En qué consiste este regreso de Cristo? En Hechos capítulo 1, versículo 11, está la promesa, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo subió al cielo, aparecieron allí unos hombres vestidos de blanco y les dicen a los que estaban mirando hacia las nubes, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ya está la promesa de cómo será el regreso de Cristo. No es que un día aparecerá por ahí, ay, miren que Jesucristo está predicando ahí en la esquina, ¿no? Que vamos a verlo, porque sale cualquier loco diciendo que es Jesús y monta su iglesia y estafa un poco de gente, porque eso ha sucedido muchas veces, ¿no? Entonces lo podemos ver con José de Jesús Miranda, con otros falsos profetas y falsos maestros que dicen ser Jesucristo. Hay unos locos en Asia con una iglesia gigantesca, con un hombre que dice que es Jesucristo. Y así mucha gente se ha querido identificar como Jesucristo, pero no funcionará así, sino que cuando Jesucristo venga, vendrá como se fue. Así como subió y se elevó a los cielos, así volverá también y los hombres serán testigos del regreso de Cristo. El regreso de Cristo es una verdad fundamental del cristianismo. Todo cristiano verdadero cree en el regreso físico de Jesucristo. Escuche bien, todo cristiano verdadero cree en el regreso físico de Cristo. Si sale con que eso no es verdad, pues este no es cristiano. Pertenecerá a una secta o será un ateo, pero todo cristiano cree en el regreso físico de Jesucristo. En cuanto a eso no hay problema. Las divisiones de pensamiento se dan en si ese regreso va a ser antes, en medio o después de la tribulación futura que Dios promete. Hay personas que creen que el regreso de Cristo es antes, ¿verdad? Otros que creen que el regreso es durante y otros que creen que el regreso es después de esa gran tribulación. Más allá de esas diferencias, existen verdades sobre las cuales todos los creyentes están de acuerdo con respecto a la venida de Cristo, ¿no? Para algunos como nosotros la venida de Cristo es un evento en dos etapas, ¿verdad? Cuando Cristo viene por su iglesia en un rapto y cuando Cristo viene con su iglesia al final de la gran tribulación. Esa es, bueno, mi manera de pensar y pues la que yo enseño, porque es la que yo entiendo, así entiendo yo las Escrituras.
Pero igual entre los creyentes, entre los cristianos, existen esas tres posturas. Unos que dicen que viene antes, otros que vienen durante y otros que viene solamente después de la gran tribulación. ¿Con respecto a qué estamos de acuerdo? Bueno, a ciertas verdades con respecto al regreso de Cristo, que es un evento fiel en el que podemos creer ciertas verdades fundamentales del regreso de Cristo. Hoy vamos a mirar esas verdades sobre las cuales todos los creyentes están de acuerdo con respecto a la venida de Cristo. Si no cree esto, pues no es creyente ya. Pero los creyentes verdaderos creen en la venida de Cristo y tienen algunas verdades sobre ella que son inamovibles. La primera es que el regreso de Cristo es por su iglesia. El regreso de Cristo es por su iglesia. En Juan 14, versículos 1 al 3 nos dicen: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces esta es la primera verdad acerca del regreso o de la venida de Cristo. Y es que Cristo viene es por su iglesia. Él ha prometido regresar para llevar a su iglesia con él. Y una vez que Cristo venga por su iglesia, la iglesia permanecerá con Cristo de allí en adelante como su esposa, porque esa es la figura que la Biblia usa, de un esposo que viene por su esposa, de una corte nupcial, de un varón que viene a tomar a su esposa para llevarla consigo. Esa es la imagen, ¿no? La imagen que nosotros vemos. Hay otros que ven la imagen de una corte que llega, pero igual para nosotros es la imagen de un esposo que viene por su esposa para llevarla consigo, y esa es, digamos, la figura que se entiende allí. Para cuando la iglesia esté con Cristo, la iglesia compartirá también la gloria de Cristo, siendo transformada por él. Nuestros cuerpos vergonzosos, pecaminosos, carnales, con los cuales vivimos hoy en día, serán reemplazados por cuerpos semejantes al de la gloria de Cristo. Y con él partirán tanto los que durmieron en él, o sea, los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán y estarán con el Señor, pero también los que estemos vivos, Dios mediante, pues seremos transformados y estaremos con el Señor para siempre. Donde Cristo esté, nosotros también estaremos de allí en adelante, ¿verdad? Sin importar el momento, antes, durante o después, esa es la realidad. Cristo viene por su iglesia, ¿verdad? Esa es la realidad que la iglesia aguarda, que Cristo venga por ella. La segunda verdad acerca del regreso de Cristo, verdad inamovible, verdad fundamental que todo creyente cree, es que el regreso de Cristo será un regreso inesperado. Será un regreso inesperado. Nadie lo estará esperando. En Mateo 24, versículos 36 al 39 dice: pero del día y de la hora nadie sabe. Por eso todas esas discusiones acerca del momento exacto de la venida de Cristo y toda esa gente que dice que vendrá en el 2020, que vendrá en el 2032, que vendrá en el 2050, que vendrá... Eso no hay que creerle, esos son falsos profetas, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo, dice ahí, mi Padre. Solo Dios conoce el momento preciso en el que Cristo volverá. Pero dice la Escritura una característica del tiempo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y entonces este texto pues nos ubica como en la situación social. En la situación social. La gente estará en sus planes, en sus proyectos. La gente estará en la construcción de sus ideales de vida. Estará intentando incrementar sus bienes materiales. Estará intentando, alcanzar la felicidad humanamente hablando. La gente estará pensando en otras cosas, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Son las características que da. Pero nos dice algo más acerca de la situación social. Nos dice, como en los días de Noé. Y recordemos en Génesis capítulo 6, donde se describen los días de Noé, que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal en aquellos días. Ahora, si usted hace un análisis de la condición social, sociopolítica, moderna, pues hay mucho parecido con los días de Noé. Claro que eso lo han dicho los predicadores desde siempre, ¿no? Que sus tiempos se parecen a los días de Noé. Pero ciertamente entre más avanza, más defensa social acerca de la inmoralidad sexual, acerca del pecado, pues se va estableciendo a nivel social, y eso se hace parecer más la sociedad a los días de Noé. A medida que avanza el tiempo y que la sociedad se va degenerando moralmente, la sociedad se va pareciendo más a los días de Noé. Y la gente, incluyendo los cristianos, van olvidando con más facilidad que Cristo está por regresar.
que el regreso de Cristo es inminente, que en cualquier momento va a venir el Señor. Y esa es la idea que constantemente la Biblia repite una y otra vez, del siervo que se le olvida que su Señor va a volver y empieza a vivir como si su amo no fuera a volver. Y recibe consecuencias precisamente por no fijarse que su amo está por regresar. Así también nosotros hoy nos pasa que también andamos en ese mismo proyecto, comiendo, bebiendo, casándonos, y bueno, ya yo me casé. Ya. Solamente no estará esperando, sino que se burlarán de esa fe. En 1 de Pedro 3:4 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como al principio de la creación. Y en el contexto de la cita nos habla de que en los postreros días habrán burladores. Se burlarán de la esperanza de la iglesia. Cuando la iglesia dice es que Cristo volverá, todavía con eso, desde que está la iglesia esperando a Jesucristo, eso no ha pasado. Esa idea está ahí. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está el asunto de que va a regresar? Eso no es así. Las cosas han seguido como siempre. La incredulidad se incrementará y hoy en día se vive. La gente vive en esa incredulidad. La gente se refugia en esa burla para ignorar el mensaje de la iglesia acerca del regreso de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 1 al 3 dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces ahí tenemos esa situación, esa condición. Y es que la sociedad no estará esperando o no está esperando la manifestación de Dios sobre esta tierra. Está esperando que salga la vacuna del COVID, está esperando a ver quién gana el reinado, está esperando a ver si se puede hacer el mundial, está esperando a ver que las olimpiadas, que no se hicieron, a ver para cuándo las van a hacer, están esperando a ver quién va a ganar las elecciones en X o Y país. Todo se está esperando, menos para cuando la Biblia nos habla del día del Señor, no nos habla de un día de 24 horas, sino de un periodo de tiempo donde se llevará a cabo el derramamiento de la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Y ese proceso comienza precisamente con el regreso de Cristo, en nuestra posición, el regreso de Cristo por su iglesia, en lo que llamamos el rapto. Entonces, ese es el evento que desencadenará lo que es el día del Señor. La gente estará ignorante acerca de esa realidad, creyendo que todo está bien. Cuando digan paz y seguridad, sobre ellos vendrá destrucción repentina, dice ahí. Entonces, la gente de este mundo le tiene miedo al cumplimiento de esa profecía. Y cuando Cristo regrese, según lo que dice Apocalipsis 1:7, las naciones harán lamentación por él. Los linajes de la tierra se lamentarán de ver que sí regresó. No querían que regresara. La tierra no quiere que Cristo regrese y cuando regrese la gente se lamentará de ese evento. Entonces eso es lo segundo, ¿no? Cristo vendrá por su iglesia, Cristo vendrá de manera inesperada y lo tercero es que Cristo vendrá de manera gloriosa. Cristo vendrá de manera gloriosa. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Muy bien, entonces la venida de Cristo, la parousia, ¿no? Porque tendremos que es el rapto, la venida de Cristo por su iglesia, que será en un abrir y cerrar de ojos, donde Cristo no vendrá, sino que nos reuniremos con Él en las nubes. Pero la parousia como tal, que es la venida de Cristo a la tierra, es un asunto que todo ojo lo verá. Es un asunto que todos serán testigos de la venida de Cristo al mundo. Todos verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Las tribus de la tierra harán lamentación. Las tribus de la tierra se lamentarán de este evento. Y todos verán que Cristo viene, pero vendrá ya no como el Cordero. Ya no como el Cordero, ya no vendrá y sin decirle a la gente que es el Mesías o que Él es el Rey, no, nada de eso. Sino que Él vendrá con poder y gran gloria. Y cuando ustedes leen los evangelios, encuentran que en cada milagro que Jesucristo hacía, Él les decía que no lo descubriesen. Les prohibía que hablasen, les prohibía que dijeran que Él era el Mesías, cumpliendo la profecía que decía que no alzará su voz en las calles, no hará notar, sino que llegará humildemente
porque esa primera venida de Cristo, Cristo vino humildemente, no a reclamar su reino, sino a morir por los pecados de los seres humanos. Pero en su segunda aparición, Cristo no vendrá con relación al pecado, sino que Cristo vendrá de manera gloriosa, ya no como un cordero que viene a morir, sino como el león de Judá que viene a destruir a sus enemigos y a reclamar su trono. Esa es la diferencia entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será una venida gloriosa. Cristo vendrá de manera gloriosa, ¿verdad? Como el león de Judá, según lo que dice Apocalipsis 5:5. Pero también Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, nos dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Ahí está descrita la venida de Cristo. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá. Oiga bien, mire que es lo mismo que se está diciendo allá atrás, pero aquí es algo futuro que no se ha cumplido. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de Dios, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, y ahora sí, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el aspecto de Cristo como Rey es un aspecto futuro que viene a manifestarse aquí, ¿verdad? En su regreso glorioso. Y aquí una descripción de Cristo ya de una manera impresionante, ¿verdad? Es la única descripción física de Cristo que tenemos. Las descripciones físicas de Cristo bíblicas están en la Biblia, están en Apocalipsis. Y todas son de un Cristo glorificado, de un Cristo temible, con ojos como llama de fuego, con piel como de bronce bruñido, con una espada aguda que sale de su boca para herir a sus enemigos. Ya es un aspecto físico. De cuando Cristo estuvo aquí, no hay descripciones físicas precisamente para evitar la idolatría que hoy es tan popular. Pero del Cristo glorificado sí hay descripciones físicas en la Biblia y todas están en el Apocalipsis. Entonces vemos aquí a Cristo glorificado, viniendo a reclamar su reino. Y ahí lo muestra precisamente como eso, como un rey que regresa a reclamar su reino, a someter a todas las naciones del mundo, a doblegar a todos los reinos que se opongan contra él, ¿no? Que es lo que dice el Salmo capítulo 2, ¿no? ¿Por qué se amotinan la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Querrán quitarse las ligaduras de Dios. Dentro el Señor se reirá de ellos. Eso es lo que sucede aquí. Vemos al rey regresando para gobernar. Bueno, aquí tenemos, me dice John que tenemos problemas con el internet, así que en muchas casas me imagino que hay problemas de transmisión. Ok, y dice John que para solucionar el problema deben devolver un poquito el video, unos minuticos el video, y dejar que el video siga llegando poco a poco porque son problemas de transmisión por el internet. Tenemos un retardo de más de 20 segundos en la transmisión y eso se nota allí en que el internet se para en sus casas. Muy bien, voy a seguir aquí de todas maneras y ustedes van a ir recibiendo la transmisión poco a poco, esa es la idea. Y lo último que vamos a ver hoy, además de que el regreso glorioso, es que es un regreso con un propósito. Y es un regreso para salvación. Oiga, qué interesante. El regreso de Cristo es un regreso para salvación. Lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Allí dice: de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Y es que el creyente que espera a Cristo sabe que el mundo no es su hogar, sino que su hogar es al lado de su Señor. Sabe que la moral y que la ideología de este mundo no tienen cabida en su mente, porque su mente está renovada por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor. Sabe que este mundo será destruido y que no debe aferrarse a los tesoros terrenales que tiene aquí. Sabe que el mundo entero está bajo el maligno y que por eso todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, porque el mundo entero está gobernado bajo el maligno. Y sabe que su salvación plena se hará evidente únicamente el día que sea transformado y abandone este cuerpo carnal y sea reemplazado este cuerpo con una tendencia pecaminosa por un cuerpo transformado celestial. Ese día la salvación que fue pagada en la cruz se hará plenamente manifiesta en él. Esas son las verdades que el creyente sabe. Entonces, cuando aquí dice para salvar a los que le esperan,
no quiere decir que solamente los que estén vivos el día, que estén esperando a Cristo el día que esos son los que serán salvos, sino que todo el que haya muerto en Cristo Jesús pues será salvo, y evidentemente esa salvación fue comprada en la cruz, pero el día que Cristo venga por su iglesia, ese día realmente se hará manifiesta toda la salvación que fue pagada en la cruz para él. Ahí estará la plenitud de la salvación en él. Cuando Cristo regrese, el creyente estará seguro. Ya Satanás no le alcanzará, las naciones impías no le perseguirán, su cuerpo carnal será reemplazado y verá el cumplimiento de su fe. Para los que tenemos una posición pretribulacionista, que es lo que creemos que hay un rapto de la iglesia, eso implica no pasar por la ira de Dios sobre esta tierra, como dice 1 Tesalonicenses 1:10, ¿no? Esperar a los cielos de su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O también lo dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre las naciones. Entonces, el Señor, creemos nosotros que seremos salvos entonces de la ira venidera, y creemos que en el Señor será manifestada en el regreso de Cristo será manifestada plenamente nuestra salvación. Y esa esperanza de que Cristo regresa pronto para manifestar a plenitud la salvación que Él pagó para cada uno de nosotros, motiva al creyente a vivir en santidad, que es lo que dice Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿no? Que Cristo viene en gloria, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, la iglesia está confiada en el regreso de Cristo. La iglesia se manifiesta, la iglesia cristiana, aguardan todos una fe común, y es la fe en el regreso triunfante, glorioso de Cristo por su iglesia, el regreso que el mundo no espera, y el regreso que será la manifestación de la salvación plena para todos y cada uno de nosotros. Hoy vamos a dejar hasta ahí. No quiere decir que ese sea el final del establecimiento del reino, apenas regresó. Eso es, ¿no?, lo que va a hacer, apenas regresará. ¿Qué va a suceder después de que regrese? Pues lo veremos con el favor del Señor en la próxima clase. Sin embargo, hoy podemos concluir diciendo que esperemos el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria para establecer su reino, luchando contra el pecado y testificando al mundo incrédulo que Cristo vendrá no como un cordero, sino como un león dispuesto a destruir a sus enemigos y a reclamar su reino. Hermanos, muchas gracias por el estudio de hoy, gracias por su tiempo. Espero que haya sido de bendición, que reafirme estas verdades en sus corazones y que perseveremos constantemente en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Como anuncios para la próxima semana, pues tenemos, con el favor del Señor, el día martes nuestra clase de escuela dominical, de instituto bíblico, el día martes en la noche a las 7 de la noche vía Meet, el devocional el día